Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos iniciando nuestro curso de Foucault y la sexualidad aquí en Cursa Virtual. Hoy vamos a arrancar la clase número séptima y vamos a terminar el volumen 3 de la historia de la sexualidad titulado La inquietud de sí, que ya veníamos viendo de la clase pasada. Ustedes recuerden que estamos analizando el concepto de afrodisia relacionado con el mundo helenístico y el mundo latino y romano. Ustedes recuerden, hicimos ese análisis de la onirocrítica de Artemidoro, de la clasificación de los sueños eróticos y demás, el cultivo de sí, la cuestión del vínculo con el cuerpo, particularmente Galeno, como autor, digamos, importante. Y la idea hoy es centrarnos en el capítulo quinto y sexto, la mujer y los muchachos, o sea, ver el tema de la económica en el mundo romano, el tema del matrimonio romano, y el tema del amor a los muchachos, lo que sería la cuestión de la erótica en Roma, que van a ver que es muy diferente del mundo griego, y hacer un cierre de este tercer tomo de la historia de la sexualidad. Como siempre les voy a recomendar alguna bibliografía complementaria sobre Michel Foucault en general, y en este caso este libro de Didier Eribon, Michel Foucault y sus contemporáneos, es un muy buen libro, editó Nueva Visión en castellano. Es un muy buen libro, sobre todo porque Eribon pasa revista. Primero hay una primera parte donde habla de Foucault y la homosexualidad, ¿no? Que está muy bien trabajada, y luego, sobre todo, los grandes vínculos que tuvo Foucault, por ejemplo, con Dumézil, que fue muy importante para su entrada en el Collège de France, eh, con Barthes, con Lacan, con Althusser, su vínculo conflictivo, complicado con Sartre y Beauvoir, realmente, está muy bien ilustrado. Así que aquí tienen otro texto complementario, Michel Foucault y sus contemporáneos de Didier Eribon, ¿no? Bueno, vamos a cerrar en la clase de hoy el volumen 3. Y nos queda finalmente la última clase, la octava, el volumen 4, que ya se los muestro, la historia de la sexualidad 4, las confesiones de la carne, este texto que se publicó de manera póstuma, ustedes saben, en 2018, ¿no? Eh, es un texto que Foucault entregó, paradójicamente lo entregó antes que el volumen 2 y que el volumen 3, ¿no? Ya venía trabajando la cuestión del cristianismo antes, pero sin embargo, como ustedes saben, como les comenté en las primeras clases, no alcanzó a corregir las pruebas de impresión, lo que son las galeras, a dar su ok final, su visto bueno, y lamentablemente falleció antes de eso. Entonces este texto que prácticamente estaba escrito en su totalidad, luego de muchos años, luego de muchos años, porque Foucault había dejado de manera estricta que no debía haber publicaciones póstumas, bueno, finalmente los derechohabientes, particularmente Daniel Defer, que fue su gran pareja, digamos, y que está a cargo de sus derechos, este, llegó a un acuerdo con el Estado francés y estos textos están en la Biblioteca Nacional de Francia, en cajas que había guardado Daniel Defer en una bóveda bancaria, digamos, ¿no? Y aquí estaba el manuscrito y finalmente el manuscrito se publica y obviamente que se publica con una serie de declaraciones, con apéndices, pero esto lo vamos a ver la próxima clase, pero se los quería ya anticipar. Nos queda, la próxima clase veremos 100% el tomo cuarto y final, y con eso cerraríamos la historia de la sexualidad y la cuestión de la sexualidad. Bueno, la idea de la clase de hoy es ver dos conceptos, o dos problemas más que conceptos, o dos temas, digamos, que es el matrimonio romano, la especificidad del matrimonio romano y el amor a los muchachos romano, ¿no? Que van a ver que es muy distinto, o que es, no sé si muy, pero realmente hay una sensible modificación respecto de la cuestión griega, ¿no? La cuestión de la afrodisia griega. Bueno, vamos con mi material de lectura, ¿no? La idea es la siguiente, que el desarrollo del lazo conyugal es una de las claves del mundo helenístico y fundamentalmente de Roma, a partir de los aportes de la filosofía estoica. Aquí Foucault echa mano de Musonio Rufo, sobre todo trabaja con textos de Musonio Rufo, ¿no? Y de otros autores como Epicteto también, pero Musonio particularmente. El vínculo entre esposos implica no solo el objetivo de la procreación, sino de la vida en pareja y en comunidad. Y la vida en comunidad da cuenta de la vida pública. O sea, esta cuestión, este isomorfismo que mencionamos, digamos, creo que la clase pasada, este isomorfismo que uno podría llamarlo sociosexual, ¿no? Ese principio isomórfico, se ve muy bien en el mundo matrimonial, donde no tiene que ver solamente con la procreación, sino que tiene que ver también con mantener las jerarquías públicas en la esfera privada.
El matrimonio toma un valor universal en el mundo romano particularmente. Se torna una exigencia conforme a la naturaleza, es decir, es racional desde el punto de vista estoico. O sea, Foucault sobre todo echa mano de los filósofos estoicos romanos, Musonio, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca. La convivencia es una relación singular que implica el desarrollo de un arte de estar juntos, un arte de la conyugalidad, que implicará formas de reciprocidad, división de tareas, ejercicios, cuidados, etc. Las relaciones sexuales se conyugalizan y el tener actividad sexual por fuera del matrimonio, si bien no es una mancha, entre comillas, es visto como irracional y antinatural de acuerdo al estoicismo que presenta la siguiente serie lógica: acto sexual, lazo conyugal, progenie, familia, ciudad, comunidad. ¿Se entiende? Para esto hay que explicar mínimamente una idea del estoicismo. El estoicismo es una doctrina filosófica extraordinaria, nota a pie. Ya les anticipo que voy a dar un curso sobre filosofía estoica este año, un curso virtual, así que estén atentos. Vamos a hablar sobre la filosofía como arte de vivir a partir de los estoicos. Y los estoicos tienen esta característica: su física y su metafísica es organicista. Entonces, no hay concepto de individuo separado de la naturaleza o de la physis y del logos. Entonces, por tanto, esta serie lógica que marca acá Foucault, acto sexual, el acto sexual conyugalizado en la esfera matrimonial, el deseo se conyugaliza y de esa manera se racionaliza porque se ajusta al mundo natural, da cuenta de la progenie, obviamente, de la reproducción, pero a su vez da cuenta de la familia, y la familia a su vez inserta en la ciudad, y la ciudad a su vez inserta en la polis, ¿entiende? Hay como una dinámica de mamushkas, como si fuera, ¿no?, como una mamushka dentro de la otra. Bueno, esta es un poco la dinámica del estoicismo, ¿no? El estoicismo opera en términos orgánicos. Entonces, se ve que si no hay reciprocidad entre los esposos, no es obviamente un tema de pecado, porque aquí no hay pecado, pero se lo ve como antinatural e irracional, ¿no? Este es el punto. Hay un vínculo entre logos y physis muy claro. Por tanto, tiene una visión organicista. La fidelidad, a diferencia de en Grecia, se torna una virtud también para el hombre. Esta es una diferencia sustancial. Recuerden que en Grecia el hombre no tenía el deber de fidelidad, ¿no? Porque era absolutamente, estaba en otro lugar desde el punto de vista jerárquico, ¿no? Sí tenía ciertas cuestiones, sí tenía ciertos deberes, por así decirlo, como de manutención del hogar, etcétera, pero no de fidelidad conyugal, digamos, ¿no? Bueno, en el caso del mundo romano, sí, esto se ve, esta reciprocidad, ¿no? Esta conyugalización del deseo, o sea, el deseo tiene que ser vivido en términos racionales en la esfera familiar, en la esfera de los esposos. Ya no con prostitutas, ya no con esclavos, ya no con muchachos, ¿se entiende? Esto gradualmente se ve de manera muy, muy fuerte en Roma, ¿no? Por tanto, dice, se torna una virtud para el hombre que es fiel para afirmar el dominio racional de sí mismo, pero no en busca de la salvación como será en el cristianismo. Es decir, no obviamente el deber de fidelidad en términos cristianos, digamos, no, sino más bien en términos racionales, ¿entiende? O sea, el estoicismo, la filosofía estoica propia de Roma, es una filosofía racional natural, ¿no? De alguna manera uno es racional en tanto y en cuanto se ajusta o vive conforme a naturaleza, así lo planteaban los estoicos, digamos. La racionalidad, el logos, se tiene que ajustar al mundo natural, a la physis. Si eso no sucede, el acto es irracional, por tanto el acto matrimonial, el acto sexual por fuera de la conyugalización se comienza a ver como algo irracional, ¿no? No como algo pecaminoso, por supuesto. El matrimonio romano implica un proceso de deshedonización, digamos, no hay una búsqueda de placer, ¿no? Los actos sexuales no obedecen a la economía del placer entre los esposos, sino de la procreación y del deber de la vida en común, sobre todo. Asistimos a una universalidad y racionalidad matrimonial, pero aún sin ley, como será en el cristianismo, sino para unos pocos. O sea, ¿se entiende? O sea, el matrimonio se conyugaliza, el hombre ya comienza a tener un deber de fidelidad hacia la esposa, las relaciones extramatrimoniales no son bien vistas en términos racionales, o sea, son vistas como irracionales, eh, y gradualmente asistimos a un proceso de universalización de la esfera matrimonial. Es verdad que primero comienza a ser en la esfera de las élites romanas, ¿no? Pero gradualmente la lógica matrimonial, en tanto y en cuanto el matrimonio conyugaliza, ordena la sociedad, se empieza a disperdigar hacia todo tipo de vínculo, hacia todo tipo de estamento social. Pero aún no está configurado en términos de ley o de código, es decir, no hay un código que diga que
uno debe casarse, ¿no?, en términos matrimoniales, como lo será en el cristianismo. Entonces, este es un punto importante. Si ustedes lo ven de Grecia a Roma, lo que podemos observar en términos Foucaultianos, según su visión, por lo menos según el análisis que hace Foucault, es lo que él va a llamar una conjugalización, el proceso de conjugalización gradual del deseo. Y eso se ve en la reafirmación del matrimonio. Por un lado, y por otro lado, como vamos a ver ahora, se ve en el gradual desprestigio del vínculo entre muchachos. Entonces, mi idea es que ustedes sean conscientes de este proceso, que es un proceso gradual y que no hay ningún tipo de ruptura, por lo menos según la visión de Foucault. Es decir, esta es la gran diferencia que tiene Foucault, por ejemplo, no sé, respecto a otros análisis como el de Nietzsche, digamos. Nietzsche tenía esta idea de que en la antigüedad había una forma de vida libre, ¿m?, y que el cristianismo opera sobre esa forma de vida libre un corset, digamos, o una ruptura, o para decirlo en otros términos, Nietzsche tenía una visión más rupturista entre el paganismo y el cristianismo, digamos, ¿no? El cristianismo era un problema, es verdad, uno puede arrastrarlo ya en el socratismo, en el platonismo, pero de alguna manera hay un momento, según Nietzsche, de mayor libertad, digamos, ¿no? Si ustedes quieren, donde lo plantea muy bien es el origen de la tragedia. En el caso de Foucault no coincide con esta hipótesis nietzscheana. O sea, para Foucault hay un proceso histórico gradual. No hay ruptura del cristianismo respecto del mundo antiguo. En todo caso, el cristianismo se monta sobre la dinámica griega y luego la dinámica helenística y romana y le va a aportar lo propio, ¿no? Lo propio, ya lo veremos en la próxima clase, tiene que ver con la lógica de la carne, de la caída, del pecado original, por supuesto, y también con el poder pastoral. Eso no existía en el mundo griego y romano. Pero de alguna manera quiero que se den cuenta, que vean este proceso gradual de deshedonización, de conjugalización del deseo y gradualmente al mismo tiempo de desprestigio o de no universalización o de desuniversalización, por así decirlo, del vínculo entre hombre y muchacho, como existía en Grecia, que estaba bien visto incluso. En Roma, vamos a ver ahora, ya no empieza a ser tan bien visto. Es tolerado, pero no es tan bien visto. Por tanto, Foucault analiza esta cuestión, el vínculo entre muchachos, o entre hombre adulto y muchacho, a partir del ejercicio comparativo de dos eróticas binarias. Va a tomar dos textos, así como sobre todo hecha mano de los estoicos romanos para pensar el tema del matrimonio. En el amor a los muchachos va a tomar dos autores, Plutarco y el pseudo Luciano, el diálogo del amor y amores como textos, ¿no? Dos formas de amor, uno entre hombre y mujer y otro entre hombres. En Roma, el amor a los muchachos deja de ser un objeto de reflexión y valorización como en Grecia. Si bien este no desaparece, pierde su intensidad y el efebo libre es reemplazado por el esclavo joven. Digo, ya lo que sucedía en Grecia, por lo menos en la Grecia clásica, de que el efebo libre, de que el hijo de una familia acomodada y noble aceptaba este juego de seducción con el adulto, bueno, ya no es prácticamente una práctica habitual, ya no sucede tanto. Si bien sigue pasando este tipo de cuestión, solamente el esclavo es quien acepta ser objeto de deseo y acepta ser objeto de esa práctica, ¿no? El amor entre muchachos, si bien no es condenado, comienza a ser percibido como una relación insuficiente. Entonces hay que explicar por qué pasa esto. Tiene que ver obviamente con lo que recién decía respecto del matrimonio. Si el matrimonio se empieza a valorar, al mismo tiempo el amor entre hombre y muchacho se empieza a desvalorizar. ¿Por qué? Porque el proceso de racionalización del estoicismo, que implica la conjugalización del deseo, es decir, el deseo encapsulado, dominado, de alguna manera normativizado, encorsetado en la esfera matrimonial, bueno, por default, digamos, o por una cuestión lógica, implica al mismo tiempo la desvalorización de otro tipo de vínculos sexuales no conyugales, como el vínculo con un muchacho. Entonces, se lo ve como una relación insuficiente, irracional, innecesaria, ¿no? Este es el problema, digamos. No es una objeción en términos como moralistas, no es una objeción en términos moralistas o puritanos. Es una objeción en términos lógicos, irracionales, yo diría, ¿no? Si bien este tipo de relación entre adulto y muchacho es tolerada, sobre todo en ciertos círculos, filósofos, poetas, artistas, digo que hay toda una discusión muy interesante que Foucault analiza en el tomo en el tomo 3, y también lo analiza en el curso Subjetividad y Verdad,
que opera como una suerte de caldo de cultivo, como una suerte de archivo reflexivo que después Foucault usa para el libro. Esto pasa todo el tiempo con Foucault. Los cursos del Collège de France, muchos cursos uno se da cuenta que son el work in progress de lo que después efectivamente aparece en sus libros, ¿no? La cuestión esta del amor de los filósofos, ¿no? Es que está dividido, ¿no? Que ahora vamos a ir un poco a eso, digamos. El filósofo debe casarse, no debe casarse, debe dedicarse solamente a la reflexión, y por tanto, si se casa, el tiempo o los deberes como esposo le restan su deber con respecto a la sabiduría. Por tanto, eso habilitaría un vínculo con muchachos o no. Digo, bueno, es un objeto de problematización para el mundo antiguo, pero en principio podemos plantear que este tipo de vínculos ya amorosos entre adulto y muchacho son tolerados en ciertos círculos estéticos, filosóficos, pero ya no en el hombre noble, medio, romano, digamos, ¿no? El matrimonio entre hombres y mujeres es altamente valorado por su racionalidad, por su lógica, por su conformidad con el mundo natural. Plutarco, en Diálogo sobre el amor, considera el matrimonio como un amor noble, mientras que la pederastía es vista como pura búsqueda de afrodisia. O sea, así sea, esto es muy interesante, tiene que ver también con la paradoja del mujeriego afeminado, digamos, que vimos en el tomo 2, esta idea que tenían los griegos de que el hombre que se dejaba arrastrar por sus impulsos, así sea con mujeres o con hombres, era afeminado, porque había un vínculo entre hedonismo y feminidad, digamos. Bueno, acá la pederastía también es vista como búsqueda pura de afrodisia, o sea, de placer del acto sexual, así sea con muchachos o con mujeres, digamos, ¿no? Eh, si el matrimonio es un amor puro, el segundo, ¿no? La afrodisia con hombres, es un amor vulgar, imperfecto, falso, donde no hay reciprocidad, procreación ni conjugalización. Es decir, el problema es ese, es que no le encuentran la racionalidad desde la matriz estoica. O sea, ¿cuál es la racionalidad del vínculo sexual entre un adulto y un joven? Si no hay procreación, si no hay conjugalización, si no hay familia, ¿no? Si no hay familia inserta en la comunidad, ¿cuál es la finalidad? Solamente la obtención de un placer sexual. Bueno, eso es visto como imperfecto, como vulgar, como falto de dominio de sí, ¿no? ¿Se entiende? Es una objeción del orden de la racionalidad natural, no en términos puritanos o moralistas, o en términos de pecado, ¿no? El matrimonio entre hombres y mujeres integra, según Plutarco, lo activo del hombre con lo pasivo de la mujer. O sea, acá se empieza a pensar la actividad y la pasividad, esta noción del principio de actividad que también vimos en la clase pasada, las clases anteriores, pero ya entre hombre y mujer. Recuerden, el principio de actividad en Grecia era entre el adulto, que era activo, y el efebo, que era pasivo. Acá la pasividad ya queda en lugar femenino, digamos, porque el objeto es la procreación. ¿Mm? Por su parte, en Los Amores del pseudo Luciano se plantea la transgresión natural que implica el amor a los muchachos, que solo recomienda a filósofos, ya que son susceptibles de vivir una vida virtuosa por fuera del matrimonio. ¿Se entiende por qué? Es decir, el filósofo sería la objeción, o por lo menos sería un objeto de debate, ¿no? Algunos igual plantean que el filósofo debe casarse, algunos pensadores estoicos plantean que debe casarse, porque de esa manera también comprende cómo es la dinámica racional y se ajusta al mundo racional, lo cual es lógico. Y otros dicen que no necesariamente, porque estar casado le restaría tiempo para el cultivo de la sabiduría, de la reflexión, tendría que encargarse de las cuestiones conyugales, de las cuestiones de la económica. Y por otra parte, la idea es que supone que el filósofo es virtuoso per se o que practica la virtud. Entonces no precisa la conjugalización del deseo para tornarse virtuoso, ¿se entiende? O sea, la conjugalización del deseo también era una manera de tornar a los hombres, contener a los hombres en su ejercicio del deseo. ¿Sí? Es decir, si yo los contenía en ese aparato, en ese dispositivo de alguna manera, Foucault hablaría del dispositivo de la alianza, en la historia de la sexualidad 1, si yo los encorseto en ese dispositivo de alianza, el deseo queda canalizado ahí, digamos, ¿no? Y por tanto es una virtud con forceps, pero una virtud al fin, digamos. En cambio, se supone que el filósofo no debería necesitarlo porque practica la virtud. Entonces, se supone que si el filósofo es virtuoso, no precisa conjugalizarse. Por tanto, eso habilitaría también que tenga un vínculo entre muchachos, digamos, ¿no? O sea, no precisa una vida matrimonial para ser virtuoso. Por tanto, podría tener vínculos con muchachos, ¿no?
así sea vínculos de admiración, digamos, porque recordemos también lo que vimos en las clases pasadas, que está todo el debate del banquete de Platón, donde la cuestión es si se debe tocar o no al muchacho, digamos, ¿no? O sea, en teoría, según el banquete de Platón, la afrodisia, en términos admirativos, es obviamente, es jerárquicamente más importante que tener un vínculo sexual directo. Foucault detecta entonces a partir del helenismo, y más aún en Roma, una erótica de mayor impronta heterosexual que gradualmente deja de valorizar y comienza a marginar las relaciones homosexuales. El amor verdadero de ahora en más implicará valores como la virginidad, la reciprocidad y la fidelidad. Vean ustedes valores que ya, si yo los digo virginidad, reciprocidad y fidelidad, ¿en qué piensan ustedes? Yo pienso en cristianismo. ¿Se dan cuenta? Digo, cómo no nos damos cuenta, cómo gradualmente la historia de la sexualidad nos va llevando a la cuestión de las virtudes cristianas, matrimoniales, ¿no? Pero esto estaba en Roma, no todavía en el mundo cristiano. Entonces, es importante ver este proceso de valorización de la familia, de valorización de la conyugalización, al mismo tiempo que de desvalorización del vínculo homosexual, tolerado solamente para intelectuales y artistas, por así decirlo, y como la aparición de otros valores, como la reciprocidad mutua entre hombre y mujer, no solamente de la mujer, la virginidad también y la fidelidad, reciprocidad y virginidad. Entonces, lo que podemos plantear es la noción de la austeridad sexual. O sea, realmente, si uno se pone a pensar, había una valorización de la austeridad sexual. O sea, incluso uno podría decir que en la Grecia clásica, en el tomo 2, también se ve eso, ¿no? O sea, que no hay una idea de descontrol de ningún tipo, no, hay una búsqueda de contención. El problema es, como decíamos en las clases pasadas, el problema es la pasión, el exceso. El problema es el frotamiento de los cuerpos en el vínculo sexual que contiene cierta violencia comparable a crisis epilépticas, como vimos en las clases anteriores. Entonces, podemos decir, el tercer punto de mi material de lectura, que la investigación Foucaultiana deja en evidencia que la contención y la moderación de la actividad sexual no es una invención cristiana, sino una regla de conducta virtuosa presente desde Grecia clásica y mantenida en el helenismo y en Roma. O sea, esta regla de la austeridad se mantiene de Grecia al mundo helenístico y Roma, según Foucault. Ahora, es una regla de austeridad que no es una regla de código, esto es lo que le interesa a Foucault, no es una moral de código, no es una moral normativa, es una moral de la forma, no de la norma, de la autoestilización. Entonces, está bien visto la contención, está bien vista la austeridad, pero no hay un código que diga que esto debe hacerse. Es mejor que se haga, porque si se hace, uno es más valorado socialmente. ¿Por qué? Porque uno es visto como alguien que se domina, que se gobierna a sí mismo. ¿Se entiende? Esta es la dinámica. No se trata de una prohibición o extirpación del deseo sexual, como será después el combate en el mundo cristiano, sino de un arte de la existencia que implica el dominio de uno mismo, de ser soberano de sí, de lograr la autarquía, la no dependencia de pasiones y placeres. La atención y vigilancia sobre las prácticas sexuales remite para los autores antiguos a cierto peligro latente y a un carácter no controlable de los afrodisias. ¿Se entiende? Este es el problema del peligro de las afrodisias. No hay, a ver, tanto los griegos como los romanos, en este sentido es igual, tanto Afrodisia en Grecia como Veneria en Roma, no hay ningún problema, eso es considerado natural, ¿no? El placer es considerado natural. Ahora, que sea considerado natural no quiere decir que no tenga un peligro, que no haya un peligro latente, pero el peligro no tiene que ver con una moralización puritana, tiene que ver con la incapacidad de control, que hay algo de la esfera de lo descontrolado, hay algo de la esfera del frotamiento, incluso de la violencia en la actividad afrodisia, en la actividad de las afrodisias, que tiene que ser objeto de inquietud de sí, y ahí viene el título, de cuidado de sí, que tenemos que tener cuidado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es el desgobierno de uno. Vean ustedes esta insistencia en la cuestión del gobierno. El tema del gobierno es un tema importante en Foucault, el Foucault de fin de los 70 hasta el 84, pero gobierno para Foucault no tiene que ver con Estado, o por lo menos no necesariamente. Gobierno es conducción de conductas, y esto se ve en la esfera privada, en la esfera pública. Gobierno es conducir una conducta. Primero, para ello uno tiene que autoconducirse. Por tanto, gobernarse a sí mismo es conducirse.
Conducirse es no excederse, es dominarse. ¿M? Y el problema de los afrodisias es que son susceptibles de exceso. ¿M? Por ello, la conyugalización romana fue una forma de ordenar el deseo en clave matrimonial, de localizarlo y racionalizarlo. ¿Se entiende? O sea, la conyugalización fue la solución que encontró el mundo romano, o los filósofos romanos, o la cultura romana, para ordenar este potencial peligro de los afrodisias. O sea, ya el vínculo entre noble y muchacho que era valorado en Grecia se veía como un problema, porque se veía como un potencial desorden, digamos, ¿no? Pensemos la solución Grecia, digamos, un poco la solución que se daba en Grecia clásica de la abstención, digamos, ¿no? O sea, que el vínculo entre adulto y muchacho quedara platonizado, ¿no? Un vínculo admirativo, ¿no? Que era también otra solución, ¿no? Era un poco la contención, la abstención. Pero sin embargo eso no sucedía todo el tiempo. En cambio en Roma el vínculo es la heterosexualización, la conyugalización en la esfera familiar y de esa manera se lo racionaliza. Foucault plantea entonces una línea de continuidad que preanuncia al cristianismo, pero al mismo tiempo marca una gran diferencia. En Grecia y Roma la actividad sexual, si bien es peligrosa y debe ser vigilada, no es un mal en sí misma. La actividad sexual no es un mal, no tiene ningún mal, no comporta un mal. Potencialmente uno debe cuidarse porque si uno no se gobierna nos puede llevar a algún peligro, pero no es un mal. La homosexualidad, si bien en Roma es vista como un vínculo imperfecto y hasta vulgar, como vimos, no es condenada como sucederá para la doctrina cristiana, que obviamente sí será condenada. Los afrodisias son peligrosos, pero no son males. Para el cristianismo ya sí serán males. Entonces, se ve cómo se va dando paso tras paso, es decir, cómo Roma le incorpora la esfera conyugal y al mismo tiempo la desvalorización de la homosexualidad, pero todavía hay tolerancia con respecto a esas prácticas. Bueno, cuando demos un paso más allá la próxima clase y veamos el cristianismo, ya vamos a cambiar de concepto, ya no vamos a pensar en términos de afrodisia, no hay afrodisia en el mundo cristiano. En el mundo cristiano hay carne. La experiencia de la sexualidad, en términos modernos, y la experiencia de la afrodisia, en términos antiguos, en el mundo cristiano se va a llamar la experiencia de la carne. La noción de carne implica caída, implica una naturaleza caída, implica el mito del pecado original. Por tanto, ahí sí ya va a haber una lucha, un combate, con la finalidad de extirpar este tema. Ya no es tolerarlo, ya tenemos no solamente que conyugalizarlo, tenemos que tratar de extirparlo esto, ¿no? Es un combate que parece perdido porque nuestra naturaleza es caída, ¿no? Nacimos con esa mancha, uno nace manchado en términos cristianos, pero eso no implica que uno no debe dejar de dar el combate, pero lo que quiero decir es muy distinta, como ven, ya cómo se va agregando un elemento más a esta sucesión del pensamiento respecto de la sexualidad en Foucault. Entonces Foucault va mostrando esta progresión, esto es lo que quiero que vean, la progresión en la actividad y la austeridad sexual que se va manteniendo, paso a paso. Bien, vamos a leer ahora algunos fragmentos de la inquietud de sí. Primero, algunos ya habíamos leído la clase pasada respecto del matrimonio. Hay uno que me había quedado acá, que me parece que estaba bien, que tiene que ver con este tema de la deshedonización. Y después vamos a leer algunos respecto de Plutarco y el pseudo Luciano, para ampliar el tema de los amores entre hombre y mujer y entre hombre adulto y muchacho, digamos, ¿no? Bueno, en Los placeres del matrimonio, en mi página 171, dice, el principio monopolístico, nada de relaciones sexuales fuera del matrimonio, una existencia de deshedonización, que las conjugaciones sexuales entre esposos no obedezcan a una economía del placer, una finalización procreadora, que tenga por objetivo el nacimiento de la progenie. Son estos tres de los rasgos fundamentales que marcan la ética de la existencia conyugal que ciertos moralistas desarrollan a principios de la época imperial y cuya elaboración debe mucho al estoicismo tardío, esto que decíamos. Digo, el estoicismo fue una doctrina filosófica muy importante, para el Imperio Romano. Pero no son, con todo, rasgos que le sean propios. Hemos podido encontrar exigencias semejantes en las reglas impuestas por Platón a los ciudadanos de su república. Podremos volverlos a encontrar más tarde en lo que la Iglesia pudo requerir de un buen matrimonio cristiano. Mucho más que una innovación del rigor estoico, mucho más que un proyecto propio de la moral de esa época, estos tres principios
no cesaron durante siglos de marcar el papel de foco de la austeridad sexual que se quiso hacer desempeñar al matrimonio. La austeridad sexual. Entonces vean estos tres principios, ¿no? Una deshedonización, una finalización procreadora y la conjugalización. Deshedonización, conjugalización y procreación. Estos son los tres principios fundamentales que aparecen fuertemente en Roma, el estoicismo, en el estoicismo tardío, pero que ya, como dice acá, ya el platonismo de alguna manera también ya estaba pronunciando esto. O sea, esta noción de la austeridad sexual que aparece en el mundo antiguo de manera contundente. Respecto del capítulo sexto, que se llama Los muchachos, acá obviamente va a analizar la cuestión de la filía en dos textos, el texto del Pseudo Luciano y el texto de Plutarco, diálogos sobre el amor y amores. Vamos a ver acá, en la página, en la parte de Plutarco, la parte de Plutarco, en mi página 189, el punto 3, un poquito antes del punto 3, dice lo siguiente. Dice, sin embargo, la constitución de una teoría general del amor, válida para las relaciones, para la relación con mujeres como para la relación con los muchachos, está sesgada. Plutarco no ha pasado, como le pedía Dafneo y como él pretendía ser, de un amor particular a un amor más general. Ha tomado de la erótica de los muchachos sus rasgos fundamentales y tradicionales, y eso para mostrar no que pueda aplicarse a todas las formas de amor, sino al lazo conyugal exclusivamente. Acá está explicando la dinámica del principio de actividad de hombre adulto a muchacho al lazo conyugal. O sea, el lugar de pasividad lo ocupa el lugar del muchacho la mujer. Dice, tal es en efecto el objetivo final del diálogo, mostrar que esta cadena única del amor, que puede encontrar en el matrimonio su realización perfecta, no podría tomar un lugar, por lo menos bajo su forma completa, en la relación con los muchachos, ¿no? Y además este problema que ya mencionamos antes, el vínculo entre hombre y muchacho sería imperfecto, vulgar, no tendría sentido desde el punto de vista racional, digamos, ¿no? Dice, si esa relación con sus valores tradicionales pudo servir de soporte y de modelo en la concepción general del amor, se encuentra a fin de cuentas invalidada y caduca, amor imperfecto cuando se los compara con el de los esposos. ¿Dónde hace residir Plutarco esta imperfección? Mientras se tuvo una erótica dualista que distingue el amor verdadero por puro del amor falso engañador por físico, en el mundo griego, la ausencia de las afrodisias no era simplemente posible, era necesaria para hacer de esta relación de amor por excelencia. Pero la constitución de una erótica general que liga fuertemente a Eros con Afrodita cambia los datos del problema. La elisión de las afrodisias deja de ser una condición y se convierte en un obstáculo. Plutarco lo dice explícitamente. Si Afrodita sin Eros no ofrece más que un placer fugaz, que puede compararse con unas pocas dracmas. Eros sin Afrodita no es menos imperfecto cuando le falta el placer físico. Un amor sin Afrodita es como embriaguez sin vino, provocada por una bebida sacada de los higos y de la cebada. Es muy interesante esto, digamos, ¿no? Vean cómo define la prostitución Plutarco, ¿no? Si Afrodita sin Eros no ofrece más que un placer fugaz que puede comprarse por unas pocas dracmas, eso es la prostitución, ¿no? Afrodita sin Eros es el acto sexual. Y Eros sin Afrodita es imperfecto. Entonces, ¿cuál era el tema del amor entre el noble y el muchacho en Grecia clásica? Que podía darse Eros sin Afrodita. De hecho, era un poco la idea. El amor platónico es Eros sin Afrodita. O sea, Eros sin amor físico, digamos, ¿no? El amor falso, engañador, imperfecto era el físico. Y la idea era la abstención, ¿no? Ahora, esto ya en el mundo romano deja de tener sentido, porque no tiene ya sentido un Eros sin Afrodita, tampoco una Afrodita sin Eros, ¿no? Si estamos hablando de una gradual conjugalización, la conjugalización implica progenie, por tanto implica Afrodita, implica acto, implica un acto sexual, físico, digamos, ¿no? Bueno, esto ya no sucede, esto es lo que empieza a hacer ver como imperfecto el amor en términos griegos, ¿no? Vean ustedes en la página 199, acá ya del Pseudo Luciano, dice... En suma, el amor de los muchachos se coloca sucesivamente sobre los tres ejes de la naturaleza como orden general del mundo, como estado primitivo de la humanidad y como conducta razonablemente ajustada a sus fines. Perturba el ordenamiento del mundo, da lugar a conductas de violencia y de engaño, y finalmente es nefasto para los objetivos del ser humano.
cosmológicamente, políticamente, moralmente, ese tipo de relaciones transgrede la naturaleza. ¿Se entiende? No hay una objeción puritana, moralista, del vínculo entre muchachos, sino la objeción es cosmológica, si ustedes quieren, o sea, no se ajusta al cosmos, no se ajusta al mundo natural esa relación, política, también, digamos, eh, y moral, no moralista, moral, política y moral. ¿Por qué? Bueno, porque no se ajusta al mundo de la comunidad política y tampoco se ajusta al mundo moral del matrimonio, de la conyugalización. Entonces, transgrede la naturaleza. Es un tipo de amor imperfecto, vulgar, innecesario, incomprensible en un punto. Solamente comprensible para quien puede ejercer la virtud per se, como el filósofo, y eso también incluso es objeto de debate, pero tal vez sea el único que pueda hacer eso. En la parte de su discurso que respondía a esta, dice Calícratides, más que unos argumentos que refuten a su adversario, alega una concepción enteramente diferente del mundo, de la especie humana, de su historia y de los más altos lazos que pueden ligar a los hombres entre sí. Bueno, acá está discutiendo un poco el texto de Pseudo Luciano, ¿no? Hasta qué punto el amor entre hombres es aceptable, no es aceptable, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, a ver, toda esta parte la verdad que a mí me encanta, ¿no? Esta parte de la nueva erótica, la verdad que recomiendo leerla toda, ¿no? Bueno, voy a leerles en la parte de la conclusión, lo que tengo marcado aquí. Dice, este arte de uno mismo no insiste ya tanto en los excesos a los que uno puede entregarse y que convendría someter para ejercer el dominio sobre los demás, subraya cada vez más la fragilidad del individuo. En Roma, a diferencia de en Grecia, que la obsesión era el exceso de la dominación, en Roma, si bien está este elemento también, aparece sobre todo la fragilidad de las afrodisias. Las afrodisias son peligrosas porque son frágiles, porque se pueden romper, o sea, porque nos pueden conducir a conductas, nos pueden llevar a conductas peligrosas, no porque sean un mal en sí, digamos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener un cuidado sobre eso. Eh, Subraya cada vez más la fragilidad del individuo ante males diversos que pueden suscitar la actividad sexual, como vimos. Subraya también la necesidad de someter esta a una forma universal por la que nos encontremos ligados y que esté fundada para todos los humanos a la vez en la naturaleza y la razón, lo que decíamos antes. Alega asimismo la importancia que tiene el desarrollar todas las prácticas y todos los ejercicios por medio de los cuales podemos conservar el control sobre nosotros mismos y llegar a fin de cuentas a un puro goce de uno mismo. No es la acentuación de las formas de prohibición lo que está en el origen de estas modificaciones en la moral sexual, es el desarrollo de un arte de la existencia que gravita en torno a la cuestión de uno mismo. Esto es muy importante. O sea, no es del orden de la prohibición la lógica de la sustancia ética en la antigüedad. No es del orden de la prohibición ni de la norma, sino del arte de la existencia, ¿no? De la cuestión de uno mismo, de su dependencia y de su independencia, de su forma universal y del lazo que puede y debe establecer con los demás, de los procedimientos por los cuales ejerce su control sobre sí mismo y de la manera en que puede establecer la plena soberanía sobre sí. Y es en este contexto donde se produce un doble fenómeno característico de esa ética de los placeres. Por una parte, se requiere en ella una atención más activa a la práctica sexual, a sus efectos sobre el organismo, a su lugar en el matrimonio y al papel que ejerce en él, a un valor y a sus dificultades en la relación con los muchachos. Por un lado, la atención, la inquietud de sí, la conyugalización, etc. Pero al mismo tiempo que se la mira con más atención, que se intensifica el interés que se le concede, aparece más fácilmente como peligrosa y como susceptible de comprometer la relación con uno mismo que se intenta instaurar. Parece cada vez más necesario desconfiar de ella, controlarla, localizarla, en la medida de lo posible, en las puras relaciones del matrimonio, ¿no? Acá se da esta doble cuestión, digamos, ¿no? Esa atención, esa vigilancia tan al detalle del vínculo sexual nos lleva a buscar dispositivos como el dispositivo alianza, diría Foucault, que conyugaliza la relación para racionalizarla, para controlarla. Les leo lo último porque acá van a ver el salto respecto al cristianismo. Problematización e inquietud corren parejas, cuestionamiento y vigilancia.
Cierto estilo de conducta sexual queda propuesto así por todo este movimiento de la reflexión moral, médica y filosófica. Es diferente del que se había dibujado en el siglo IV, pero es diferente también del que encontraremos más tarde en el cristianismo. La actividad sexual en el cristianismo, se emparenta con el mal. Esto no sucede en el mundo antiguo. En el cristianismo, la actividad sexual se emparenta con el mal. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hablar de afrodisia, sino de carne. Y la carne da cuenta de la presencia del mal, de la caída en esa actividad. ¿Mm? Por su forma y sus efectos, pero no es en sí misma y sustancialmente un mal. Encuentra su cumplimiento natural y racional en el matrimonio, pero este no es, salvo excepción, la condición formal e indispensable para que deje ser un mal. Encuentra difícilmente su lugar en el amor por los muchachos, pero este no queda condenado, por ello el concepto de lo contra natura. Esto en el mundo romano, pero van a ver cómo estamos avanzando. Obviamente, en el mundo cristiano, que veremos a partir de la próxima clase, ya sí nos enfrentamos al tema del mal. En el mundo antiguo no está el problema del mal, el problema es el exceso. El problema es el no dominio. Y eso requiere vigilancia, eso requiere inquietud de sí. ¿Mm? Pero no con una finalidad, pero no para dar cuenta del problema del mal. ¿No? Bueno, con esto estaríamos terminando el volumen tercero de la historia de la sexualidad. Y obviamente estaríamos terminando el concepto de afrodisia, que es un concepto extenso, largo, pero espero haber sido claro, espero que quede claro esta progresiva. Lo que me interesaba mostrarles era la progresión que se va, ¿no? O sea, cómo se va viendo la progresión desde la Grecia clásica al mundo helenístico, al mundo romano y a la anticipación del cristianismo en ciertos valores que ya estamos viendo. La próxima clase vamos a arrancar, en verdad, la última clase, tal vez sea una clase un poco más larga, porque obviamente este tomo, que es el tomo cuarto, es un tomo grande. Es muy difícil, obviamente, darlo todo en una clase, y tengo un material de lectura extenso, y además quiero hacer un cierre y quiero sumar otro texto de Foucault. Así que por ahí la clase octava va a ser una clase más larga de lo normal o en general, por ahí dure más de una hora, ¿no? Porque necesito trabajar un poco más y darle un cierre a este proyecto de la sexualidad con el tomo cuarto. Bueno, en principio esta clase la vamos a cortar acá porque me parece que está bien. Ya cerramos con el tomo tercero, con la inquietud de sí, con los 3 tomos publicados en vida por Foucault, el 1 en el 76, el 2 y el 3 en el 84. La próxima veremos el tomo cuarto publicado post-mortem en 2018, ¿no? Pero con eso cerraríamos el ciclo de la historia de la sexualidad y cerraríamos la problematización de la sexualidad, sumando también los cursos de Vincennes y el curso de Clermont-Ferrand del 64 y el curso de Vincennes en el 69, ¿no? Que operan, yo creo, como una suerte de precuela, como una suerte de volumen cero, como dice Edgardo Castro, de la historia de la sexualidad. Bueno, cualquier duda, consulta, aporte, todo lo que quieran colocar en el foro interactivo es siempre bienvenido, así que háganlo, no tengan problema, no, cero timidez. Así que cualquier problema que tienen, cualquier duda, trato de responder con la mayor brevedad posible. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y todas y nos vemos en la octava y última clase, ya sí, de nuestro curso Foucault y la sexualidad.